Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Hoy os vamos a enseñar cómo le dimos un cambio de imagen radical a estas viejas mesitas de noche de estilo Art Deco. No os vais a creer que son las mismas. Quedaros que os va a encantar. Para realizar esta transformación vamos a necesitar, por un lado, el material necesario para remover el barniz antiguo y preparar la pieza, como es el decapante, aguarrás o disolvente, un cepillito de alambre y lana de acero, lijas de varios grosores y por último un tapaporos o un sellador. Eso para remover el barniz antiguo. Luego el material necesario para la decoración, para la pintura y la decoración, que en este caso es la cera, una cera incolor y una cera blanca. Pintura, voy a utilizar Chalk Paint blanco, barniz incoloro para proteger, hoja de oro o hoja de pan de oro y micción y papel pintado para el interior. Como podéis observar, las mesitas tienen un barniz viejo que está bastante deteriorado, se cae con mucha facilidad. Eso significa que voy a tener que lijar antes de pintar, aunque voy a utilizar Chalk Paint y que normalmente os la venden como que no hace falta lijar. Es cierto que si la base está en mal estado, pues hay que lijar porque si no el trabajo no os va a aguantar en el tiempo. A los pocos días o a los meses pues se empezaría a descascarillar la pintura, así que es imprescindible remover primero el barniz antiguo. Como en prácticamente todos los muebles que renovamos o restauramos, los primeros pasos son la limpieza y desmontar las partes metálicas, como pueden ser los tiradores. Estas mesitas pues tienen una particularidad muy curiosa y muy interesante, que es que todavía conservan el hueco para el orinal. Es un compartimento, como podéis ver aquí, dentro de la mesita, que está revestido en este caso con una chapa de metal. Ya las habíamos visto también recubiertas de cerámica. Este es más fácil de quitar, que es de metal, así que me voy a ayudar de esta barra de uñas chiquitita y la voy a retirar porque obviamente no nos interesa mantenerlo. Pero quería enseñároslo pues eso a título de curiosidad. Ya con la mesita sin los tiradores y sin objetos extraños, vamos a empezar a remover el barniz antiguo. Aquí podéis ver una ya sin barniz y la otra todavía conservando el barniz viejo. La diferencia es importante, ¿vale? Esta está con la madera al natural, sin ningún tipo de producto, sin ningún tipo de barniz. Esto me valdría también si quisiera restaurarla, ¿vale? En este caso va a ir pintada, pero si quisiera yo la podría mantener así, solo pues tendría que aplicar el tapaporos y después el barniz que quisiera, barniz incoloro o un barniz de color roble o nogal. Bueno, este no es el caso, la voy a pintar, pero aún así os voy a enseñar pues todo el proceso para llegar hasta este punto, cómo remover un barniz viejo. En este caso voy a utilizar dos técnicas diferentes para remover el barniz. Voy a utilizar la lijadora para remover el barniz de las partes lisas y voy a utilizar el decapante para los tallados. Pero tener en cuenta que podríais utilizar decapante para eliminar el barniz de toda la superficie. Aquí estoy utilizando la lijadora eléctrica y una lija de 120, pero en el caso de barnices más duros o más resistentes se podría utilizar una lija de 80 para removerlo. Se lija todo con 80, a continuación se cambia a una de 120 y se termina lijando toda la superficie con una lija de grano fino o de 180. Con eso pues la superficie quedaría completamente lisa y limpia de barniz. Aquí el truco para que quede perfecto consiste en saber elegir bien el grano de lija que se va a utilizar y aparte respetar lo que es la veta de la madera, lijar siempre en el sentido de la veta.
En las zonas donde tienen los tallados, que es imposible lijar con la lijadora eléctrica e incluso con la lija de mano, pues no resulta fácil, vamos a utilizar decapante. En el mercado hay muchísimas marcas de decapante, hay algunos que pone que son express, que son más rápidos, otros que tienen una actuación normal, todos funcionan más o menos bien, ¿vale? Tienes que leer las instrucciones y ver con qué se limpia después. Hay algunos que se pueden limpiar incluso con agua, este es el caso, pero bueno, aún así lo voy a limpiar con agua ras. Y nada, seguir las instrucciones y son muy prácticos, ¿vale? Os ahorrarán muchas horas de lija y el resultado, como vais a ver, es muy bueno, así que no tengáis miedo a utilizar decapante. Lo he aplicado con un pincel, dejo actuar el tiempo que me diga el fabricante y a continuación lo voy a remover. ¿Cómo? Pues voy a hacerlo de forma a que los tallados ya me queden completamente limpios. Así que yo voy a utilizar en este caso agua Rush. Como digo, leer la etiqueta, que hay algunos casos que se tiene que utilizar, por ejemplo, disolvente. Le echo un chorrito de agua Rush por encima y con el cepillito este de alambre que tengo, la verdad que los utilizamos prácticamente para todo, voy a cepillar la zona de los tallados. ¿Veis cómo se va liberando el barniz antiguo y la madera queda limpia? Pues eso, lo hacéis con paciencia. En el caso de que no tengáis los cepillos estos de alambre, podéis utilizar lana de acero también. O si la superficie es lisa, pues con lana de acero directamente lo frotáis y os queda, la madera limpia. Aquí el truco creo que consiste exactamente en añadir lo que es el disolvente, en este caso el agua Rush, por encima, ¿vale? Y frotar con ella, porque el agua Rush lo que hace es eliminar los restos que quedan de decapante y en este caso pues lo desprende de la madera y la deja impoluta. Mirad, lo mismo voy a hacer en la parte, esta es el copete, el adorno que tiene por arriba de la mesita, voy a repetir. ¿Veis que tiene todos estos tallados? Esto sería una pesadilla dejarlo al madera al natural y veréis qué fácil es. Lo mismo, lo aplico el decapante, dejo actuar y a continuación le echo un buen chorrito de agua ras y lo froto con el cepillito de alambre y queda como nuevo. Si en algún punto queda algún resto de barniz, porque al tener tanto tallado y tanto recoveco, pues sí que hay sitios donde no llega del todo, pues es muy fácil. Nos ayudamos de un objeto puntiagudo, en este caso utilizo gubias, y se remueve. Pero por lo general no hace falta hacer eso porque queda bastante limpio solo con el cepillo de alambre. Y aquí podéis ver cómo queda, la verdad que queda muy bien, no se nota apenas los restos de barniz y la madera queda al natural. Dejarlo secar muy bien, a ser posible de un día para el otro, y a continuación lo que se hace es volver a sellar el poro de la madera porque con el decapante pues la hemos dejado como muy reseca. Así que voy a aplicar un tapaporos tanto en el copete como en el resto de la mesita, una mano de tapaporos para volver a sellar el poro de la madera. Y con esto damos por concluida la fase de la preparación. Así quedan las mesitas
después de remover por completo el barniz, ¿vale? Se podrían dejar así, como os comento. Si la quisiera restaurar, ahora solo quedaría poner el barniz o barniz incoloro o barniz de color y estarían listas. En este caso las vamos a pintar, así que pasamos a la segunda parte del vídeo que os enseño cómo le hago una decoración que van a quedar irreconocibles. La tapa de las mesitas las voy a dejar sin pintar, las voy a dejar al natural, así que lo primero es barnizarlo. Como comenté, ya tiene el tapapones, así que lo único que tengo que hacer es aplicar un barniz incoloro. Llevará 3 manos de barniz incoloro. Como os he comentado, lo voy a pintar con Chalk Paint. Voy a utilizar una marca nueva de Chalk Paint que es la primera vez que la voy a utilizar, así que ya os contaré qué tal va. Las mesitas las quiero dar un estilo shabby chic, pero con un acabado muy decapado. Así que antes de empezar a pintar, lo que voy a hacer es coger una cera, en este caso es cera blanca, pero podría ser cera incolora perfectamente, y voy a pintar o a aplicar cera en determinadas zonas. Esto lo que va a hacer es que luego yo, cuando quiera decapar, pues la pintura se suelte con más facilidad en estas zonas, porque no se va a adherir a la madera como en las zonas donde no tenga la cera. Así que yo en determinados puntos, en las esquinas, va a ser bastante decapado, así que lo pondré por bastantes sitios. Antes de pintar aplico cera blanca, cera incolora, la que tengáis a mano. También podría no aplicar cera, lo que pasa es que me costaría luego más hacer el efecto decapado. Y es hora de empezar a pintar. Voy a utilizar un pincel de la misma marca, la verdad que es muy suave, me gusta bastante cómo aplica la pintura, y la pintura está nueva, pues de momento me gusta bastante, me gusta el olor que tiene y aparte tiene muy buena cobertura. Con 2 manos, siendo un tono claro, con 2 manos debería de conseguir una cobertura perfecta, aunque seguramente pues le dé 3. Aparte de lo que es la parte superior, la tapa, la base también la voy a dejar en madera. Bueno, en realidad le voy a aplicar pan de oro, va a ir en dorada, pero lo que sí voy a hacer es también pintarla ligeramente. No la voy a pintar por completo, pero con el pincel bastante seco le voy a dar unos toques blancos, porque luego cuando le ponga el pan de oro por encima yo quiero que se vea pues eso, el efecto como envejecido, como desgastado, y que sobresalga el blanco de abajo. Cuando la primera mano de pintura esté bien seca, es hora de empezar a decapar. Se puede hacer de 2 formas. Se puede pintar primero, dar las 3 manos o las 2 manos de pintura y decapar después, o se puede decapar a cada mano de pintura. Yo en este caso lo voy a hacer así porque el resultado creo que es más natural. Así que utilizando la lijadora eléctrica, también lo podría hacer utilizando la lija de mano, voy a lijar, paso por toda la superficie y como veis hay sitios donde automáticamente la pintura se desprende. O sea, son los sitios donde yo anteriormente había aplicado la cera. Antes de aplicar la segunda mano de pintura voy a repetir el proceso. Voy a aplicar cera en las zonas que yo quiero que se vean luego en madera natural. Y es hora de aplicar la segunda mano de pintura.
Mientras la pintura se seca, voy empezando a trabajar algunos detalles. En los laterales de los cajones, por ejemplo, les voy a aplicar este sello y les voy a dejar pues un dibujo. Son detallitos, ¿vale? Todo esto es totalmente opcional, pero a nosotros pues nos gustan estas pijadas, como le llamo yo. Mirad, queda muy chulo. Lo aplico en todos los laterales de los cajones y lo que es el interior del cajón también se lo voy a poner. Lo mismo con la balda interior de la mesita, con la balda superior. Es un pequeño detallito, ¿vale? Y luego lo que es la parte inferior, o sea, la base del interior de la mesita, le voy a aplicar un papel pintado. Para finalizar, protejo todo con una cera incolora. Aprovecho también para encerar lo que es el interior de la mesita para que la madera quede bien hidratada. La base de la mesita, o sea, las patas van a ir en dorado. Además quiero que sea un dorado intenso y brillante, así que lo voy a hacer utilizando pan de oro. La aplicación es muy sencilla. Primero aplico el Mixion, espero el tiempo necesario, que en este caso son 15-20 minutos hasta que cree mordiente, y a continuación aplico las hojas de pan de oro. Cuando tenga puesto el pan de oro, lo voy a cepillar con un cepillito de alambre y aparte lo voy a lijar, porque quiero que tenga también un efecto de capado igual que lo que va a tener el resto de la mesa, para que el conjunto parezca pues antiguo, no que está recién pintado. El pan de oro va a ir protegido en este caso con 3 manos de goma laca. Mientras tanto se ha secado bien la segunda mano de pintura, así que lo que toca ahora es decapar otra vez. Una vez más voy a utilizar la lijadora eléctrica y aparte voy a utilizar una lija de mano. Y ya solo quedaría proteger lo que es la pintura y el trabajo de pan de oro. Aparte de la goma laca que ya he aplicado en la base dorada, le voy a poner también una cera blanca. Tiene doble función, por un lado ayudar a proteger y por el otro lado pues ayudar a crear el efecto envejecido que busco. Cuanto a la parte pintada de blanco, voy a utilizar para proteger un barniz incoloro con un acabado mate. Y aquí podéis ver el resultado final. Ya están terminadas, le hemos puesto otra vez los tiradores, recordar cómo eran antes. Y la verdad es que el cambio ha sido increíble, no parecen las mismas mesitas, eran unas mesas, yo diría que bonitas no eran, tenían un aire muy pesado y ahora quedan súper delicadas, súper elegantes y quedarán ideales en cualquier habitación moderna. Mira qué bonitos los tiradores originales y los detalles del interior, tanto el sello como el papel pintado. Y esto es todo por hoy, espero que os haya gustado este vídeo, decidme en los comentarios qué os ha parecido esta transformación, cómo os gusta más, si os gustaba más antes, si os gusta más ahora. Cualquier duda que tengáis, lo mismo nos escribís que nosotros os contestamos encantados. Y nada, si habéis llegado hasta aquí, dejadnos vuestro like y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos en la siguiente transformación.